Hola gente, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Les traigo una nueva serie en la que he estado trabajando. Sé que les he traído como 3 series que dejé hacer, pero ahora que estoy de vacaciones voy a tratar de traer otras 2 series en las cuales he estado trabajando también. Solo ténganme un poco de paciencia, y discúlpanme por mi inactividad. También quiero mencionar que esta historia fue hecha por mí, para que no digan que es de alguien más. Las dudas que puedan tener sobre los personajes que aparezcan, déjenlo en los comentarios y con gusto les responderé. Sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 1. El niño que cayó del cielo. 2007, la noche en que todo comenzó. La lluvia caía con suavidad sobre Tokio. No era una tormenta capaz de detener la ciudad. Era una lluvia tranquila, constante, de esas que convertían las calles en espejos donde las luces de los edificios se reflejaban como si flotaran sobre el agua. El viento recorría los callejones vacíos, mientras las nubes cubrían completamente la luna. Aquella noche parecía más silenciosa que de costumbre. En la escuela técnica de hechicería de Tokio casi todas las luces permanecían apagadas. Los estudiantes descansaban después de un largo día de entrenamiento. Los dormitorios estaban en silencio. Los pasillos, normalmente llenos de conversaciones y discusiones entre alumnos, ahora permanecían completamente vacíos. Pero ese silencio no era únicamente producto de la noche. Desde hacía un año, el ambiente dentro de la escuela había cambiado. Desde la partida de Suguru Geto. Desde la masacre de aquella aldea. Desde que uno de los hechiceros más prometedores de su generación decidió darle la espalda al mundo que había jurado proteger. Nadie hablaba demasiado de ello. No era necesario. El vacío que había dejado era suficiente recordatorio. Incluso Satoru Gojo había cambiado. Seguía sonriendo. Seguía haciendo bromas. Seguía molestando a todo el mundo. Pero quienes realmente lo conocían sabían que esa sonrisa ya no era exactamente la misma. Debajo de ella había algo más. Algo que intentaba ocultar. Solo una habitación seguía iluminada. La enfermería. O, como Shoko Yairi prefería llamarla, su laboratorio. El lugar estaba lleno de carpetas, radiografías, frascos con restos de maldiciones y varias tazas de café vacías. Una pequeña lámpara iluminaba únicamente el escritorio principal. Shoko escribía algunas notas mientras sostenía un cigarro entre los dedos. Ni siquiera recordaba cuánto tiempo llevaba despierta. La regeneración mediante energía inversa sigue alterando ligeramente la estructura celular, anotó una última observación. Después dejó el bolígrafo sobre la mesa. Aunque sigue siendo mucho mejor que dejar morir al paciente, tomó un sorbo de café. Estaba frío. Hizo una mueca. Genial, otra taza desperdiciada. Justo cuando estaba pensando en prepararse otra, escuchó pasos acercándose por el pasillo. No eran pasos normales. Eran demasiado despreocupados. Demasiado ruidosos. Y, sobre todo, no se detenían frente a la puerta. Ya viene, murmuró para sí misma. Un segundo después, la puerta se abrió de golpe. Shoko. Ella ni siquiera levantó la cabeza. Si rompiste otra ventana, arréglala tú. Qué mala imagen tienes de mí. Shoko suspiró. ¿Entonces rompiste 2? Gojo llevó una mano al pecho fingiendo estar herido. Eso dolió. Muchísimo. Shoko finalmente levantó la vista. ¿Qué quieres? Gojo sonrió con esa expresión relajada que parecía no desaparecer nunca. Su uniforme estaba algo desacomodado. Llevaba las manos en los bolsillos. Y sus inseparables lentes negros ocultaban sus ojos. Vengo a mostrarte algo. ¿Es una maldición? No. ¿Una herramienta maldita? Tampoco. Entonces no me interesa. Gojo dejó escapar una risa. Ni siquiera sabes qué es. Generalmente cuando tú dices algo interesante, significa que voy a terminar trabajando toda la noche. Gojo levantó un dedo. Esta vez probablemente sí. Shoko volvió a suspirar. Entonces tenía razón. Gojo se hizo a un lado lentamente. Pero primero, quiero que lo veas. Shoko dirigió la mirada hacia la puerta. Y entonces, lo vio. Detrás de Gojo. Había un niño. Pequeño. No debía tener más de 6 años. Cabello blanco como la nieve. Unas orejas de lobo sobresalían entre su pelo.
y una cola gris descendía hasta casi rozar el suelo. Permanecía escondido detrás de Gojo, sujetando con ambas manos un pequeño trozo de la tela de su uniforme. Solo asomaba la mitad de su rostro. Sus ojos, azules, tan profundos que, por un instante, Shoko olvidó respirar. No era un color humano. Parecían contener el reflejo del cielo entero. El niño observaba el laboratorio con evidente cautela. Sus orejas se movían lentamente cada vez que escuchaba un ruido diferente. Primero el zumbido de las lámparas. Luego la lluvia golpeando las ventanas. Después el sonido del reloj sobre la pared. Parecía percibir absolutamente todo. Shoko dejó el cigarro en el cenicero. Se puso de pie. Y caminó lentamente hasta quedar frente a él. No detectaba energía maldita. Pero tampoco percibía la presencia de un humano común. Era extraño. Muy extraño. Rojo, la voz de Shoko rompió el silencio. ¿Qué trajiste esta vez? Gojo sonrió. ¿Ves? Sabía que te interesaría. No respondas una pregunta con otra. Lo encontré durante una misión. Shoko frunció ligeramente el ceño. ¿Dónde? Por primera vez desde que había entrado, Gojo dejó de sonreír. En un lugar que no debería existir. Shoko lo conocía desde hacía años. Y sabía reconocer cuando hablaba completamente en serio. Aquella era una de esas ocasiones. Miró nuevamente al niño. Él permanecía inmóvil. Nervioso. Sin apartar la mirada de ambos. Shoko se agachó lentamente hasta quedar a su altura. Su tono de voz cambió por completo. Ahora era mucho más tranquilo. Hola. El pequeño no respondió. Solo bajó un poco las orejas. Shoko sonrió apenas. No voy a hacerte daño. Pasaron varios segundos. Finalmente, el niño abrió la boca. Con una voz suave. Casi como un susurro. ¿Quiénes son ustedes? Gojo sonrió con calidez. Se agachó junto a Shoko. Yo soy Gojo. Aunque algunos dicen que soy el hechicero más fuerte, personalmente prefiero pensar que también soy el más guapo. Shoko respondió sin mirarlo. Eso solo lo dices tú. Qué poca fe tienes en mí. Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en el rostro del niño. Fue apenas un instante. Pero ambos la vieron. Gojo sonrió aún más. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? El pequeño dudó unos segundos. Como si aquel nombre tuviera un significado que ni siquiera él comprendía. Después respondió. Alza. El silencio volvió a llenar el laboratorio. Shoko repitió aquel nombre mentalmente. Alza. No sabía por qué, pero una extraña sensación recorrió todo su cuerpo. Como si el destino acabara de cambiar sin que nadie pudiera evitarlo. El laboratorio quedó en silencio. La lluvia seguía golpeando los ventanales con un ritmo constante, mientras el reloj de la pared marcaba ya más de las 10 de la noche. Shoko volvió a mirar a Alza. No había miedo en sus ojos. Había curiosidad. Era la mirada de alguien que estaba descubriendo un mundo completamente nuevo. Gojo se estiró perezosamente. Bueno, creo que por hoy ya fue suficiente ciencia. Shoko levantó una ceja. ¿Eso lo dice el mismo hombre que hace 10 minutos quería que analizara hasta el último cabello del niño? Exacto. Porque ya descubrí algo importante. Shoko cruzó los brazos. ¿Y qué descubriste? Gojo sonrió. Que tiene sueño. Alfa bostezó justo en ese momento. Intentó cubrirse la boca con ambas manos, pero sus orejas bajaron avergonzadas al darse cuenta de que ambos lo habían visto. Gojo soltó una carcajada. ¿Ves? Shoko negó con la cabeza mientras sonreía apenas. Está bien. Mañana comenzaremos con las revisiones. No quiero hacerle pruebas cuando apenas puede mantener los ojos abiertos. Gojo levantó el pulgar. Esa es la Shoko que conozco. Ella lo miró con indiferencia. ¿Y si vuelves a entrar sin tocar? Sí, ya escuché ese discurso muchas veces. Gojo extendió una mano hacia Alza. ¿Vienes? El pequeño observó aquella mano durante unos segundos. Después la tomó con timidez. Sus dedos eran pequeños y fríos. Gojo notó que el niño apenas ejercía fuerza, como si temiera lastimarlo. Sin decir nada, comenzó a caminar. Alfa lo siguió. Antes de salir del laboratorio, volteó una última vez hacia Shoko.
Ella levantó ligeramente la mano. Buenas noches. Alfa tardó unos segundos en responder. No estaba acostumbrado a despedirse. Pero finalmente murmuró. Buenas noches. La puerta se cerró lentamente. Shoko permaneció inmóvil unos instantes. Miró el escritorio lleno de documentos. Luego recordó los ojos del pequeño. ¿Qué eres, Alfa? Su voz apenas fue un susurro. Los pasillos de la escuela estaban completamente vacíos. Las luces del techo iluminaban débilmente el camino. El eco de sus pasos rompía el silencio. Alfa caminaba junto a Gojo observándolo todo. Cada puerta. Cada ventana. Cada lámpara. Cada cuadro colgado en la pared. Sus orejas giraban constantemente siguiendo sonidos que Gojo ni siquiera alcanzaba a percibir. Un insecto golpeó una ventana. Las orejas de Alfa se movieron inmediatamente. Un grillo cantó en el jardín. También lo escuchó. Gojo sonrió de reojo. Tienes un oído increíble. Alfa inclinó ligeramente la cabeza. ¿Eso es bueno? Muchísimo. Aunque también significa que probablemente escucharás cuando ronque. Alfa lo miró confundido. ¿Roncar? Olvídalo. Es una habilidad secreta. El niño pareció pensar seriamente en aquella respuesta. Gojo tuvo que contener la risa. Te estaba tomando el pelo. Alfa volvió a inclinar la cabeza. Seguía sin entender muchas expresiones humanas. Al llegar a unas escaleras, Alfa se detuvo. Miró hacia abajo. Luego hacia arriba. Después otra vez hacia abajo. Gojo arqueó una ceja. ¿Qué pasa? Nunca había visto unas escaleras. Alfa asintió. Gojo quedó unos segundos en silencio. Aquella respuesta confirmó algo. Alfa no solo había perdido la memoria. Había cosas básicas del mundo humano que simplemente no conocía. Sin decir nada, comenzó a bajar lentamente. Mira. Solo pon un pie primero. Luego el otro. Alfa observó con mucha atención. Imitó el movimiento. El primer escalón lo hizo con inseguridad. El segundo ya fue más firme. En pocos segundos comenzó a bajar por sí solo. Al llegar al último escalón levantó la vista. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Lo logré. Gojo levantó ambas manos. ¡Felicidades! Acabas de derrotar a tu primer enemigo. Las escaleras. Alfa dejó escapar una pequeña risa. Era muy suave. Pero completamente sincera. Gojo sintió una extraña tranquilidad al escucharla. Hacía mucho tiempo que no veía sonreír a alguien con tanta inocencia. Mientras seguían caminando, Alfa observó una máquina expendedora. Las luces de los botones brillaban en medio del pasillo. Se quedó completamente inmóvil. ¿Qué es eso? Gojo siguió su mirada. Ah, la máquina. Se acercó. Sacó unas monedas del bolsillo. Las dejó caer. La máquina hizo un pequeño ruido. Alfa dio un paso hacia atrás por instinto. Después observó cómo una lata caía lentamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿La caja hizo comida? Gojo soltó una carcajada. Más o menos. Los humanos somos bastante perezosos. Así que inventamos cajas que trabajan por nosotros. Alfa tomó cuidadosamente la lata. La giró entre sus manos. Estaba fría. La acercó al oído. ¿Hace ruido? Porque tiene gas. ¿Gas? Mejor esa explicación la dejamos para otro día. Alfa seguía examinando la lata como si fuera un objeto mágico. Gojo sonrió. Por primera vez desde la partida de Geto, sentía que podía reír sin fingir. Y eso era algo que ni él mismo esperaba. ¡Excelente! Vamos con la parte 3. En esta parte haré que el lector se encariñe más con Alfa y mostraré un lado más humano de Gojo, sin dejar de ser él mismo. Después de dejar atrás la máquina expendedora, ambos continuaron caminando por los largos pasillos de la escuela. El sonido de la lluvia seguía acompañándolos desde el exterior. Alfa caminaba despacio. Todo captaba su atención. Las lámparas que iluminaban el techo. Los cuadros antiguos colgados en las paredes. Las puertas de madera perfectamente alineadas. Incluso el piso brillante bajo sus pies. Cada pocos pasos levantaba la vista hacia Gojo, como buscando confirmar que debía seguir caminando. Gojo lo notó. ¿Siempre miras todo con tanta atención?
Alfa tardó unos segundos en responder. Todo es nuevo. Aquellas palabras hicieron que Gojo guardara silencio. Había visto muchos niños durante misiones. Algunos habían perdido a sus familias. Otros habían sufrido ataques de maldiciones. Pero jamás había conocido a alguien que pareciera estar descubriendo el mundo por primera vez. Mientras caminaban, pasaron frente a un gran ventanal. La lluvia caía con tranquilidad sobre el bosque que rodeaba la escuela. Alfa se detuvo. Permaneció inmóvil mirando el paisaje. Las gotas descendían lentamente por el cristal. El pequeño levantó una mano y apoyó la palma sobre la ventana. Es bonito, Gojo sonrió. Sí. Cuando no hay maldiciones intentando matarte, este lugar puede ser bastante tranquilo. Alfa lo miró. ¿Qué es, una maldición? Gojo se quedó pensando unos segundos. Era una pregunta sencilla. Pero responderla a un niño de 6 años no lo era. Finalmente habló. Las maldiciones nacen de los sentimientos negativos de las personas. Del miedo. Del odio. De la tristeza. Cuando esos sentimientos se acumulan durante mucho tiempo, toman forma. Alfa bajó la mirada. Entonces, ¿las personas crean monstruos? Gojo asintió lentamente. A veces, sí. El niño permaneció unos segundos en silencio. Eso, es muy triste. Gojo no respondió. ¿Por qué tenía razón? Continuaron avanzando hasta llegar al edificio de los dormitorios. Gojo sacó una llave. La introdujo en la cerradura. El sonido metálico rompió el silencio del pasillo. La puerta se abrió lentamente. Bienvenido. Este será tu cuarto. Alfa permaneció inmóvil. Observaba la habitación desde el marco de la puerta. Era sencilla. Una cama perfectamente tendida. Un escritorio de madera. Una silla. Un pequeño librero vacío. Un closet. Y una ventana desde la que todavía podía escucharse la lluvia. El niño dio un paso. Después otro. Entró con la misma cautela con la que un animal entra en un lugar desconocido. Sus orejas se movían constantemente. Escuchaban el viento. La lluvia. El crujido de la madera. El zumbido de la lámpara. Todo. Gojo permanecía apoyado en la puerta. No quería apresurarlo. Era evidente que Alfa necesitaba tiempo para acostumbrarse. El pequeño caminó lentamente hasta la cama. La observó durante varios segundos. Después extendió una mano. Presionó el colchón. Sus ojos se abrieron ligeramente. Volvió a presionarlo. Era suave. Mucho más suave que cualquier superficie que hubiera tocado antes. Con cuidado, se sentó. El colchón descendió unos centímetros. Alfa dio un pequeño salto por la sorpresa. Gojo soltó una carcajada. No muerde. El niño volvió a sentarse. Esta vez con más confianza. Movió una mano sobre las sábanas. Después acarició la almohada. Es muy suave. Se llama cama. Sirve para dormir. Alfa levantó la mirada. ¿Todos tienen una? Gojo sonrió. La mayoría sí. El pequeño guardó silencio. Como si aquella respuesta le pareciera increíble. Después comenzó a recorrer el resto de la habitación. Abrió lentamente el closet. Dentro había varias prendas de distintos tamaños. Camisas. Pantalones. Calcetines. Unas sandalias. Todo completamente nuevo. No sabía cuál era tu talla. Así que traje varias opciones. Alfa pasó la mano sobre una de las camisas. Nunca había visto una tela tan limpia. ¿Todo esto es mío? Gojo asintió. Claro. No puedes usar siempre la misma ropa. Alfa permaneció inmóvil. Durante unos segundos no dijo absolutamente nada. Luego hizo una pequeña reverencia. Gracias, Gojo parpadeó sorprendido. No esperaba una reacción así. Se rascó la nuca. No fue para tanto. Además, si vas a vivir aquí un tiempo, necesitarás ropa. Las orejas de Alfa comenzaron a moverse lentamente. Era evidente que estaba feliz. Aunque todavía no supiera cómo expresarlo. De pronto, el pequeño se acercó a un objeto brillante apoyado sobre la pared. Era un espejo. Se quedó completamente quieto. Miró al niño del otro lado. El otro niño también lo miró. Alfa levantó una mano. El reflejo hizo exactamente lo mismo. Retrocedió un paso.
Sus orejas bajaron. Gojo no pudo evitar reír. Tranquilo. No hay nadie ahí. Alfa volvió a mirar el espejo. Entonces, ¿quién es él? Eres tú. El niño frunció ligeramente el ceño. Yo. Gojo caminó hasta quedar a su lado. Eso se llama espejo. Refleja tu imagen. Alfa permaneció observándose. Se acercó lentamente. Tocó el cristal con la punta de un dedo. Después levantó una mano hasta tocar una de sus orejas. En el reflejo ocurrió exactamente lo mismo. Entonces sonrió. Una sonrisa pequeña. Pero completamente auténtica. Así, me veo, Gojo lo observó unos segundos. Era difícil creer que un niño pudiera sorprenderse por ver su propio reflejo. ¿Qué clase de vida había tenido antes de llegar allí? O, mejor dicho, ¿realmente había vivido en un lugar parecido al mundo humano? Por primera vez desde que encontró a Alfa, Gojo sintió una duda que no podía responder. Y esa incertidumbre le resultaba inquietante. Va. Aquí viene la parte 4. Esta parte será más emotiva y cerrará el primer día de Alfa con un misterio que invite a seguir leyendo. Capítulo 1 El niño del cielo parte 4, la primera noche Gojo permaneció unos segundos observando al pequeño frente al espejo. Alfa seguía contemplando su reflejo con una curiosidad casi infantil. Levantaba una mano, luego la otra, inclinaba ligeramente la cabeza, movía sus orejas y sonreía al ver que el otro niño hacía exactamente lo mismo. Era evidente que nunca había visto un espejo. Gojo apoyó la espalda contra la pared y cruzó los brazos. ¿Te gusta? Alfa asintió lentamente. Sí, después volvió a tocar el cristal. ¿Es extraño? ¿Qué cosa? Verme. Gojo sonrió con cierta melancolía. Uno se acostumbra. Aunque a veces también da miedo mirarse demasiado. Alfa giró la cabeza sin comprender del todo aquellas palabras. Un bostezo escapó de sus labios. Sus orejas descendieron un poco. Su cola dejó de moverse. Gojo soltó una pequeña risa. Ya no puedes ocultarlo. Estás agotado. Alfa se frotó un ojo. Un poco. Un poco, dice. Te estás quedando dormido de pie. El pequeño bajó la mirada, un poco avergonzado. Gojo abrió uno de los cajones del escritorio. Sacó una pequeña lámpara. La encendió. La habitación quedó iluminada por una luz cálida y tenue. Mucho más tranquila que la luz blanca del techo. Así dormirás mejor. Alfa observó la lámpara con curiosidad. Todo seguía sorprendiéndolo. Gojo abrió después una puerta que estaba al fondo del dormitorio. Aquí está el baño. Alfa miró hacia el interior. Había un lavabo. Un espejo más pequeño. Una regadera. Y un inodoro. Todo completamente desconocido para él. Mañana te enseñaré cómo funciona todo esto. No tienes que aprenderlo hoy. El niño asintió. Parecía aliviado. Había tantas cosas nuevas que comenzaban a abrumarlo. Gojo pudo notarlo. Ven. Es hora de dormir. Alfa caminó hasta la cama. Se sentó despacio. Gojo tomó la cobija y comenzó a acomodarla. Alfa lo observaba atentamente. ¿Qué haces? Preparando la cama. ¿Por qué? Gojo soltó una risa. Porque dormir sin cobija cuando hace frío no es precisamente una buena idea. Alfa inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y tú, también duermes así? Claro. Aunque normalmente termino despertando porque alguien empieza a gritar mi nombre desde muy temprano. El pequeño sonrió otra vez. Poco a poco comenzaba a entender cuando Gojo estaba bromeando. Cuando terminó de acomodar la cama, Gojo dio un paso hacia atrás. Listo. Ahora solo falta una cosa. Alfa levantó la vista. ¿Qué? Dormir. El niño obedeció. Se acostó lentamente. La suavidad del colchón volvió a sorprenderlo. Hundió un poco la cabeza en la almohada. La cobija era cálida. Cómoda. Por primera vez en mucho tiempo, sentía tranquilidad. Gojo apagó la luz principal. Solo quedó encendida la pequeña lámpara del escritorio. La lluvia seguía escuchándose desde la ventana. Era un sonido relajante. Durante unos segundos ninguno habló. Hasta que Alfa rompió el silencio. Rojo, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. El pequeño dudó unos segundos. Después preguntó. ¿Por qué, me ayudaste?
La sonrisa de Gojo desapareció por un instante. Miró hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo. Recordó fugazmente otra noche. Otra misión. Otro amigo. Otra decisión que había cambiado su vida para siempre. Cerró los ojos unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era mucho más tranquila. Porque nadie debería estar solo. Alpha permaneció en silencio. Gojo continuó. Cuando encontré a un niño perdido bajo la lluvia, no podía simplemente darle la espalda. Eso no sería propio de un adulto. Ni de un hechicero. El pequeño apretó ligeramente la cobija. Sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente. Gracias, Gojo sonrió. De nada, pequeño. Se acercó a la puerta. Antes de salir volvió a mirarlo. Alpha ya estaba medio dormido. Sus orejas descansaban relajadas sobre la almohada. Su cola sobresalía apenas debajo de la cobija. Gojo soltó una pequeña risa. Buenas noches, Alpha. No obtuvo respuesta. El niño ya dormía profundamente. Gojo cerró la puerta con cuidado. El pasillo volvió a quedar completamente silencioso. Gojo permaneció inmóvil unos segundos frente a la puerta. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. Metió las manos en los bolsillos. Y comenzó a caminar. Mientras avanzaba por el pasillo, recordó las palabras de Shoko. Nunca había visto una energía así, después recordó lo que habían visto sus 6 ojos. Aquella energía, no era energía maldita. No era energía positiva. No era ninguna forma de poder que conociera. Era, algo completamente distinto. Y eso era precisamente lo que más lo inquietaba. ¿Qué eres realmente, Alpha? Murmuró para sí mismo. Al mismo tiempo, muy lejos de la escuela técnica de hechicería, en un lugar donde la luz parecía no existir, el silencio reinaba por completo. No había viento. No había lluvia. No había vida. Solo oscuridad. Entonces, 2 ojos comenzaron a abrirse lentamente. No pertenecían a ningún humano. Tampoco a una maldición. Eran antiguos. Como si hubieran contemplado el nacimiento y el final de incontables eras. Una voz profunda rompió el silencio. Ha comenzado. Otra voz respondió desde la oscuridad. ¿Lo has sentido? Hubo un largo silencio. Sí, después de tanto tiempo, finalmente despertó. El ambiente entero vibró durante un instante. La primera voz volvió a hablar. Aún no recuerda quién es. Ni comprende lo que lleva dentro. Pero ese momento llegará. Tarde, o temprano. El silencio volvió a envolver aquel lugar. Como si nada hubiera ocurrido. Muy lejos de allí, ajeno a todo aquello, Alpha dormía profundamente. Abrazado a la almohada. Con una pequeña sonrisa dibujada en el rostro. Sin saber, que su llegada había puesto en movimiento fuerzas que llevaban siglos esperando. Y que, desde aquella noche, el destino del mundo había comenzado a cambiar. Fin del capítulo 1.